Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un bombazo, de algo que ha revolucionado el panorama de los festivales de cine y que tiene a medio mundo hablando. Y sí, como ya habrán intuido por el título, el protagonista de esta historia es nuestro queridísimo Can Yaman. Pero no se me alarmen, no todo es lo que parece y lo que vamos a desgranar hoy tiene un giro, una vuelta de tuerca que podría cambiarlo todo. Prepárense porque vamos a entrar en territorio delicado, vamos a hablar de si Can Yaman, el favorito indiscutible, el que todos esperábamos ver brillar, podría quedarse fuera de un festival importantísimo. Sí, han oído bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está pasando entre bambalinas? Abróchense los cinturones que comenzamos. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante lío, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido que los va a mantener al filo de sus asientos. No se queden fuera de la comunidad. Dicho esto, volvamos a lo que nos atañe, Can Yaman y este supuesto peligro que lo acecha en el mundo de los festivales. Cuando pensamos en Can Yaman, pensamos en éxito, en carisma arrollador, en una legión de fans que lo adoran en cada rincón del planeta. Ha conquistado las pantallas con su talento y su innegable atractivo, y cada proyecto que emprende se convierte, casi de inmediato, en un fenómeno. Por eso, la idea de que pudiera ser excluido de un evento de la magnitud de un festival de cine, y más aún, uno donde se le consideraba un invitado de honor, suena a pura ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en estos rumores? La verdad es que en el glamuroso y a menudo complejo mundo del cine, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Los festivales, esos escaparates de talento y prestigio, están regidos por una serie de factores que van más allá del mero reconocimiento de un artista. Tenemos la selección oficial, las invitaciones especiales, las negociaciones con distribuidoras, los patrocinios, e incluso, la política del propio festival. Y es precisamente en este entramado donde puede surgir cualquier tipo de imprevisto. Se ha estado rumoreando, y ojo, son solo rumores, pero que han cobrado fuerza en ciertos círculos, que Can Yaman podría no participar en el próximo Festival X, ese que todos esperábamos verle brillar. Y la razón, según estas fuentes, no tendría nada que ver con su talento o su popularidad, sino más bien con una serie de circunstancias que se han ido gestando. Una de las hipótesis que más se baraja es la de posibles conflictos de agenda. Sabemos que Can Yaman es un actor muy solicitado con proyectos en marcha, tanto en televisión como en cine, y giras promocionales por todo el mundo. A veces, incluso con la mejor voluntad del mundo, los calendarios se solapan de forma irreconciliable. Si un festival coincide con fechas críticas de rodaje o promoción de otro proyecto, la participación se vuelve sencillamente imposible. Y este tipo de situaciones, créanme, ocurren con muchísima frecuencia en la industria. Un actor de la talla de Can Yaman tiene compromisos que son difíciles de romper, compromisos que implican a grandes productoras, equipos de trabajo y presupuestos millonarios. Pero hay más. Otra línea de especulación apunta a posibles desacuerdos de tipo contractual. Los festivales, además de ser eventos culturales, son también negocios. Las invitaciones, los patrocinios, la presencia de ciertas estrellas, todo tiene un coste y una estrategia detrás. A veces las negociaciones sobre la participación de un artista, o de la película en la que participa, pueden estancarse. Pueden surgir diferencias en cuanto a la promoción, los derechos de imagen, o incluso, la exclusividad de ciertos acuerdos. Si estas negociaciones no llegan a buen puerto, es posible que la participación se desvanezca, por muy deseada que sea por parte del público. Y no podemos obviar el factor de la selección natural de los festivales. Aunque Can Yaman sea un artista consolidado y querido, los festivales tienen sus propios criterios de selección. Buscan representar una diversidad de géneros, nacionalidades y, a veces, descubrimientos emergentes. Si bien él sería un gran atractivo, puede ser que en un año concreto, el festival haya decidido apostar por una temática diferente, o por dar visibilidad a otras cinematografías. No es que Can Yaman no sea valioso, sino que la oferta cinematográfica es inmensa, y los espacios en los festivales, por muy grandes que sean, son limitados. Pensemos un poco en la competencia.
Cada año las producciones de todo el mundo compiten por un lugar en los grandes festivales. Películas de directores consagrados, óperas primas prometedoras, proyectos con repartos de ensueño. El abanico es tan amplio que la decisión final siempre resulta un equilibrio delicado. Y en este contexto, aunque Kanyaman sea un nombre que garantiza público y atención mediática, el festival debe considerar qué es lo que mejor encaja con su programación general para esa edición. ¿Se prioriza el cine de autor, el comercial, el experimental? ¿Buscan un foco geográfico o temático específico? Todas estas preguntas, que a menudo se gestan en reuniones a puerta cerrada, podrían influir en la decisión final, independientemente de la fama del actor. Además, es crucial recordar que la imagen de un festival también se construye en torno a los invitados. Se busca una cierta coherencia, una narrativa que englobe la selección de películas y las personalidades que las presentan. Si, por ejemplo, un festival ha decidido centrarse en la nueva ola del cine europeo, o en explorar temas de justicia social, la inclusión de un actor cuyo trabajo más reconocido hasta la fecha se enmarca en el drama romántico o la acción, podría no encajar perfectamente con esa narrativa específica, por mucho que sea un artista de renombre. Es una cuestión de encaje, de coherencia temática y de estrategia de comunicación. Ahora bien, ¿qué implicaría para Kanyaman si, finalmente, estos rumores se confirmaran? Para un actor de su calibre, perderse un festival de prestigio podría ser un pequeño contratiempo, pero no un descalabro. Su carrera está sólidamente establecida, y su base de seguidores es inquebrantable. Sin embargo, siempre es una oportunidad perdida para visibilizar nuevos proyectos, conectar con la industria internacional en un entorno tan especializado, y quizás, recibir el reconocimiento de la crítica en un ámbito más formal. Los festivales son también trampolín para nuevas oportunidades, para contactos valiosos y para la difusión de obras que de otra manera podrían pasar más desapercibidas. Por otro lado, también hay que considerar el impacto para el propio festival. Un evento que prescinde de una figura tan popular como Kanyaman podría arriesgarse a perder parte de la atención mediática y del interés del público. Los festivales, en su afán por ser relevantes, buscan figuras que atraigan tanto a la prensa especializada como al gran público. En este sentido, la ausencia de un favorito podría ser sentida por muchos como una ausencia notable. Es importante destacar que hasta ahora, todo lo que estamos comentando son especulaciones, basadas en los susurros que circulan por la red y en los análisis del sector. Ni el actor ni la organización del festival han emitido comunicados oficiales al respecto, y en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un día para otro. A veces, lo que parece una puerta cerrada se abre de par en par con un simple cambio de planes o una llamada de último momento. Así que, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Pues, en mi opinión, lo más sensato es mantener la calma y esperar a que haya información oficial. Los rumores, por muy tentadores que sean, pueden ser engañosos. Kanyaman es un profesional y su equipo seguramente está gestionando sus compromisos de la mejor manera posible. Si no participa en este festival en particular, seguro que lo veremos brillar en muchos otros eventos y proyectos futuros. Su talento y su carisma no dependen de un solo evento. De hecho, esta situación nos da pie a reflexionar sobre la dinámica de la industria del cine. Vemos cómo las estrellas más grandes también están sujetas a un complejo entramado de negociaciones, agendas y decisiones estratégicas. Nadie está por encima de estas realidades, ni siquiera aquellos a los que admiramos profundamente. Es un recordatorio de que detrás del glamour y el éxito aparente hay un mundo de trabajo, de compromisos y, a veces, de decisiones difíciles. Y mientras esperamos a que se aclare el panorama, ¿qué les parece si ponemos en valor todo lo que Kanyaman nos ha dado? Sus actuaciones memorables, su conexión con el público, su capacidad para cautivar en cada papel. Su trayectoria es indudable y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos, con o sin presencia en este festival específico. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Kanyaman, el favorito, pueda quedarse fuera de un importante festival. Hemos analizado las posibles razones, desde problemas de agenda hasta desacuerdos contractuales y criterios de selección del festival. Hemos debatido el impacto que esto podría tener tanto para el actor como para el evento, y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, son solo especulaciones y lo mejor es esperar a la información oficial. Pero ahora, queridos amigos, quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Kanyaman debería estar sí o sí en este festival?
¿Cuáles creen que serían las verdaderas razones si finalmente no participa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo información jugosa y análisis del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Me encanta tenerlos aquí, y espero verlos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, y cuídense mucho.